Pues bueno, bienvenidos a esta segunda plática, curso de estudio de Biblia, de Torá, más orientado a negocios, pero también de análisis bíblico. La sesión pasada estuvimos platicando y revisando las primeras herramientas de cómo vamos a aproximarnos al texto de sabiduría, ¿no? Por lo tanto, el día de hoy vamos a tener nuestra segunda sesión en donde vamos a retomar un poquito lo que estábamos platicando sobre las herramientas y cómo pararse frente a un texto de este tipo. Y también vamos a hacer un poquito de análisis que si bien no va a ser muy largo en, eh, en cantidad, al menos a lo que estamos acostumbrados, sí va a ser muy profundo en fondo, que es a lo que no solemos estar acostumbrados. Los que no estén todavía familiarizados con las herramientas, les voy a subir en estos días la primera sesión para que se vayan familiarizando y no atrasar a los que vamos en la segunda sesión, ¿vale? Estaba platicando ahí un poco con Eduardo y me dijo, oye, ¿qué puedo ir investigando? ¿No? Le comenté, amigo, pues sería bueno que a lo mejor buscaras de dónde viene la capacidad del habla. Esto es algo bien interesante que a mí me generó muchas dudas y me voló la cabeza porque si bien después yo estuve buscando varios días esta información, un rabino sabio, amigo mío, me lo dejó de tarea también. Me dijo, oye, búscate de dónde viene la capacidad del habla. ¿Por qué podemos hablar? ¿No? Porque si bien, fíjate, los animales, aunque hacen sonidos, hay una diferencia muy clara entre la capacidad del habla y la capacidad de hacer sonidos, ¿no? Inclusive si son sonidos que se le conoce como sonidos guturales. Yo puedo hacer sonidos como si fuera un animal, ¿no? Que hacen sonidos de tonos, ¿no? Pi, 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 bla, 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 y los animales se comunican por este tipo de frecuencias. Sin embargo, no existe como tal un lenguaje, o sea, una capacidad de lengua, ¿no? O de hablar. Entonces, en este sentido, le comentaba a mi amigo Eduardo, oye, pues hay que buscar de dónde viene esa capacidad. Curiosamente, digo, quien ya se meta más tiempo a esto, le va a resultar muy interesante, pero al menos yo en lo personal no llegué a nada realmente relevante. Me quedé en explicaciones entre históricas, como es decir, tenemos teorías del lenguaje, ¿no? Tenemos teorías de dónde pudo haber venido las primeras palabras o las primeras lenguas, ¿no? Tenemos además explicaciones físicas, como bien comentaba Eduardo, pues encontré cosas como que pues está la caja del tórax que resuena con el aire, tenemos aparte la laringe, tenemos la lengua y se puede regular sonidos a partir de ella. Y luego también tenemos explicaciones inclusive más hasta psicológicas, en donde pues sí, tenemos ciertas partes del cerebro en donde se almacenan los recuerdos, hay otras partes yo no soy doctor, pero digo, después de investigar mucho, no he llegado a una conclusión desde la perspectiva inclusive médica, tampoco he encontrado una explicación razonable en la cual sepamos en qué parte se encuentra la capacidad del habla. Es decir, si nosotros intentáramos leer explícitamente algo que escribimos y nos costaría bastante más trabajo a que solo nos soltáramos hablando las ideas, ¿no? Es decir, en este momento, por ejemplo, en este mismo instante, yo no estoy leyendo esto que les estoy diciendo de ningún lugar. Sin embargo, la capacidad de esta habla es fluida, o sea, estoy expresando ideas relativamente complejas sin pasar por un proceso de lectura, lo cual resulta bastante interesante porque esto quiere decir que la idea nace en mi cabeza y es una idea como una expresión en potencia y se desdobla directamente por medio del habla para ustedes. Si yo intentara pensar exactamente cada una de las palabras que yo les voy a decir antes de decirla,
sería un proceso muy arrítmico, sería algo muy raro, muy complicado. Les invito a que hagan el ejercicio. Más o menos las conclusiones a las que yo llegué han sido parecidas a las que tú llegaste, amigo, Eduardo, en el sentido de que no encontraste nada realmente concluyente. Sí, exactamente. Solo físico. Muy curioso, ¿no? Sí, Pues exacto. bueno, ¿te voló la cabeza? ¿Sí te sacó de onda, me imagino? Pues sí, porque pensé que era un poquito algo más profundo, pero pues no encontré realmente algo que sea así y verídico, ¿no? Que sea real. Sí. No existe. No tenemos, gracias Eduardo, no tenemos realmente una explicación, tenemos teorías de la capacidad del habla y esto es muy interesante porque si tienen por ahí su Biblia y ahorita vamos a comenzar por el principio como debemos de hacerlo, pero si por ejemplo nosotros nos vamos, fíjate bien, ya desde cuando comenzamos a hacer la luz, ¿no? Que Dios dice haya luz, hay una razón hay una razón en la cual el verbo específicamente que se utiliza no es la de Dios creó luz. Específicamente, si ustedes lo ven en su Biblia, se utiliza la palabra dijo, ¿no? Y esto es bien interesante porque después entraremos ya a detalle en las siguientes clases, pero la capacidad del habla es una cualidad divina, es decir, es una expresión divina. Tan divina lo es que de la forma en la cual se crea el universo, ¿no? O se crea la luz es a través del habla. O sea, Dios hace como nosotros hacemos, o mejor dicho, nosotros hacemos como Dios hace cuando tenemos la capacidad del habla. Entonces, a través del habla es como Dios realiza el universo, ¿vale? Esto es muy importante en términos ya de no solo bíblicos, sino además de negocios, porque cuando nosotros hacemos negocios, y aquí hay varios empresarios, una parte fundamental para los negocios es la capacidad del habla, es decir, nuestros negocios básicamente se van construyendo con nuestra habla como empresarios. Entonces, esta parte es bien interesante porque a través de la maestría del habla, así como Dios hace el universo, nosotros como empresarios o como personas emprendedoras construimos nuestros negocios a través del habla, ¿no? Entonces, pero bueno, esto ya es un tema que vamos a estar tocando después más a profundidad, ¿no? Vamos a iniciar como se inicia todo, ¿no? Por el principio. Ahora bien, estamos platicando la vez pasada sobre cómo tenemos que plantearnos o cómo tenemos que aproximarnos al texto bíblico. En esta parte es muy interesante porque cuando nosotros nos aproximamos a los textos sagrados o a los textos de sabiduría, la sabiduría no está expresada en términos sobre cómo solemos hacerlo normalmente en nuestra vida. Es decir, hay gente, por ejemplo, aquí que ha ido a la universidad, ¿no? Y los textos de conocimiento, es un texto de conocimiento, como lo es un texto a lo mejor médico o un manual de investigación, un dossier científico, está escrito en términos de conocimiento. Pero en el caso de la sabiduría, los textos de sabiduría están escritos de sabios para sabios. O sea, es decir, los sabios se comunican en otro tipo de niveles de lenguaje que no necesariamente están diseñados como los textos actuales de hoy en día de conocimiento. Es importante aclarar esto porque entonces nosotros tenemos que estar bien conscientes que solo a través de la explicación que se ha transmitido de generación en generación y de sabio o de maestro a alumno, nosotros tenemos la remota posibilidad de acceder al entendimiento de la sabiduría. Sin esto es como intentar pues pegar un dardo a 1 kilómetro de distancia. Es prácticamente imposible que nosotros podamos acceder o empezar a desdoblar libros de sabiduría si no tenemos el conocimiento de la metodología. Te lo pongo en un ejemplo. Un artista, por ejemplo, bien pudiera enseñarnos
a cómo hacer una pintura. Nos puede enseñar los esquemas de colores, las prácticas de pintar un lienzo, pero es muy diferente la capacidad desarrollada de pintar un cuadro a la capacidad o a la sensibilidad de interpretación artística. Son dos habilidades completamente distintas. Es decir, cómo nos tenemos que parar frente a un cuadro, por ejemplo, cómo tenemos que interpretar un cuadro. El artista pudo haber creado la pintura o el lienzo con una intención totalmente distinta a la que nosotros tenemos o a la que nosotros podemos interpretar. Por lo tanto, el artista tendría que enseñarnos cómo se debería de interpretar esa pintura. Esto sucede muy a menudo en textos de sabiduría, porque los textos de sabiduría están escritos en niveles de sabiduría. Por lo tanto, nosotros no tenemos, como personas promedio, ninguna posibilidad de abordar los textos de sabiduría como lo son estos de que tengo aquí, aquí tengo mi Torah, para poder entenderlo, y mucho menos se diga desdoblarlo a un nivel personal que nos permita trabajar en nuestro día a día. Cada palabra, cuando nosotros abordamos textos de sabiduría, cada palabra y cada letra tiene una precisión milimétrica. No hay nada de sobra, no hay nada de menos. Esto es bien importante entenderlo, porque cuando nosotros empezamos a acceder y a ascender en capacidades de sabiduría, el uso de nuestro léxico y de nuestra lectura debe de ser con una precisión milimétrica y absoluta. Si nosotros asumimos o creemos que hay cosas que no son milimétricas en estos textos, va a ser muy fácil perdernos. Por esto es que cuando platicamos de esto y viene algún alumno o algún estudiante o uno mismo que le pregunta al sabio, le pregunta, oye, pues es que yo estoy leyendo aquí esto del principio de crear y qué significa a lo mejor, ¿por qué si iniciamos con los cielos y la tierra, después estamos haciendo en tantos días, digamos, las luminarias, ¿no? No se supone que ya está, o las aguas, por ejemplo. Bueno, la respuesta más certera a esto es, lo que pasa es que no es que no estés entendiendo eso que me estás preguntando. El problema, de hecho, es que crees que todo lo demás sí lo entiendes. ¿Sí ves? Entonces, esta es una respuesta aunque nos puede causar risa, es algo bien interesante, porque nuestro problema no es que no entendamos algo en este texto bíblico, nuestro problema es que creemos entender todo lo demás, y cuando creemos entender todo lo demás no tenemos ninguna oportunidad de aprenderlo, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Aquí si abrimos nosotros nuestra Biblia, dice algo así como: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Ya desde esta frase se nos presenta un reto para quien sabe un poquito interpretarlo, de proporciones enormes, porque veamos, ¿por qué, si se supone que estamos justo, ustedes dirán, oye David, pues es que acabas de decir que la presión es milimétrica, ¿por qué inicia entonces con esta frase de esta manera? Recordemos que todo lo que vamos a platicar y todo lo que vamos a analizar tiene que tener una base o tiene que tener un cierre a nivel personal. Recordemos que el judaísmo y en términos de lo que vamos a tratar en estos cursos, si no sirve para nuestro día a día, si no somos alguien distinto después de esta clase, no nos sirvió para nada. Todo el objetivo de esto es algo práctico, porque todo lo que tenemos es la practicidad de nuestro día. Por lo tanto, de nada nos sirve, y yo habré fracasado como un medio de explicar si después de estas sesiones y cada una de ellas, algo que entre por nuestros oídos no nos cambia como personas. El objetivo aquí no es simplemente balbucear o repetir frases interesantes, sino lo es bajar esto a un nivel personal que nos permita cambiar la forma de ser para generar algo. ¿Qué vamos a generar? Ahora lo vamos a ver. En este inicio, en el principio creó Dios, nos preguntamos nosotros, ¿por qué iniciaría de esta forma? ¿Qué nos quiere decir la lectura cuando empezamos con esta frase? Y la pregunta no es tanto qué quiere decir cuando dice el principio creó Dios,
sino qué nos quiere decir cuando dice esto. O sea, es decir, porque si nosotros lo leyéramos directamente, la pregunta sería, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, lo que está diciendo efectivamente es que se crean los cielos y la tierra. La respuesta aparentemente sería muy directa. Pero esto quiere decir que la pregunta precisa no es qué es lo que está diciendo, sino la pregunta precisa es qué nos quiere decir al decir lo que está diciendo. Cuando nos hacemos esta pregunta, entonces caemos en cuenta de muchas otras preguntas. Es decir, ¿por qué quiere decirnos esto al inicio? ¿No? Entonces, aquí la diferencia es que no se trata a veces tanto de lo que estamos leyendo, sino como de lo que nos quiere decir con lo que estamos leyendo. Recordemos la vez pasada que hablábamos de que esto es como algo como poesía, ¿no? La poesía de pronto es truculenta porque si nosotros leyéramos directamente la poesía y la interpretásemos directamente, pues no tendría mucho sentido. Entonces, el objetivo de estas clases es que podamos tener esa sensibilidad para poder empezar a desdoblar estos textos de sabiduría, ¿no? Y bueno, entonces comenzamos con el principio, ¿no? El principio de que era de Dios. Ahora bien, por qué inicia la Biblia, ¿no? Con un principio y hace los cielos y la tierra? Es decir, fíjense bien, tenemos el principio y creamos dos cosas. O sea, aquí lo que estamos, o lo que tenemos que entender es que existe un orden. Más allá de si son cielos o son tierra, que eso es algo que vamos a tocar después, nos está hablando de que existe una cosa y que luego se crean o se separan en dos otras cosas. ¿Sí ves? Y esto, por eso les decía que es importante interpretar más allá de lo que se dice. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, nos está diciendo que este es el orden principal por el cual se crea el todo, ¿no? Cuando hablamos de principios, tenemos que tener muy claro que no estamos hablando, es decir, la Biblia utiliza la palabra principio, pero no utiliza la palabra primero. ¿Por qué utiliza la palabra principio y no la palabra primero o primeramente? Porque no nos está hablando de un orden específicamente cronológico, ¿vale? Es decir, no es que forzosamente esto fue lo primero que se creó, sino que lo que busca darnos es una introducción al texto de sabiduría o al orden de cómo son las cosas. Por eso hablamos de los principios y por eso comenzamos con el principio, porque estamos explicando, estamos desdoblando los principios. Recordemos, cuando hablamos de principios, no estamos hablando de inicios necesariamente. ¿Los principios qué son? Los principios son, como lo dice el nombre, por ejemplo, cuando yo digo es que yo tengo principios. A ver, ya les cambió, me imagino, lo que están entendiendo por esta palabra, ¿no? Los que han estudiado, por ejemplo, matemáticas o álgebra o disciplinas de este tipo, entienden la palabra principios como una serie, por ejemplo, de axiomas o una serie de reglas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los principios o los axiomas de Maxwell en computación, en ingeniería. Es decir, el grupo de instrucciones, ¿no? Son los principios, ¿no? Vamos a buscar, tengo aquí la definición de principios y si tienen dudas me van diciendo. Pero miren, aquí tenemos los principios. Son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano, ¿no? Cambiando las facultades espirituales racionales, normas de carácter general universal, no mentir, respetar la vida. Los principios también se llaman máximas o preceptos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de principios por los cuales fundamos una nación, un país, pues tenemos que caer en las constituciones, ¿no? Aquí ya de entrada ya nos cambia muchísimo la concepción de lo que estamos viendo, porque fíjense que ya no estamos hablando de algo así como que en el inicio, estamos hablando de los principios bajo los cuales se crea el universo. Entonces, esto es algo bien interesante e importante de entender, porque no estamos hablando de una historia cuando abordamos estos textos, ya estamos hablando de un instructivo.
Entonces, cuando nos aproximamos o nos paramos frente a un texto como este tipo, tenemos que aproximarnos como quien abre un instructivo del universo, en cuyos oraciones se establecen los principios o las instrucciones de cada uno de los aspectos de este universo, ¿vale? Esto está muy interesante, ¿no? Me imagino que ya les está cambiando un poquito la forma de ver esto, ¿no? Bueno, está muy interesante. Vamos a ver con lo que sigue aquí. Ahora bien, entonces lo que quiero decir con esto es que efectivamente lo que nos explica este texto es la fórmula bajo la cual se crea el universo. ¿Sí ven? No nos está hablando del principio por decirnos en un inicio, ¿no? Cuando lo primero que se hace son cielos y tierra. No, nos está diciendo las instrucciones bajo las cuales se crean los cielos y la tierra. Y por decirnos cielos y la tierra no nos está hablando específicamente de lo que vemos aquí sobre lo que estamos parados. De hecho, la precisión es tan milimétrica que si nosotros tomamos la primera tierra, que es la que aparece después de crear los cielos, esta tierra, ya cuando lo tengan ustedes en su PDF, esta tierra está en T minúscula, es la tierra con T minúscula. Y después, cuando nos vamos al día de la creación, cuando se crean efectivamente ahora sí la tierra, esa tierra es con mayúscula. De hecho, ya dice, llamó a la parte seca tierra. Y esa tierra está con T mayúscula, porque no es la misma tierra del inicio, de cuando se crean los cielos y la tierra. Les doy solo como un solo ejemplo de los múltiples ejemplos que les pudiera dar para explicarles que la precisión aquí en estos textos de sabiduría es milimétrica, repito, milimétrica. Entonces, hablábamos la vez pasada que nos dice el Gaón de Vilna y estos aprendizajes del Rabbi Tzak que yo consulto y que les transmito de la manera en la que yo también lo aprendo en específico de este rabino y de los sabios como Rashi, que es la documentación que está en el grupo que podemos consultar, y también como el Gaón de Vilna. Nos decía el Gaón de Vilna que todo el universo y todo lo que es, fue y será está contenido en la Torá. ¿Se acuerdan que también les decía que todo lo que está contenido en la Torá está contenido también en la Parashat Bereshit, que es el Génesis? Y para quien sabe verlo, también todo el Génesis está contenido en el primer versículo, así como todo el primer versículo está contenido en la primera palabra. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Cuando nosotros hablamos de que esto que tenemos aquí, que es la Torá, es un instructivo del universo, no es tan evidente como si nosotros, por ejemplo, vemos un edificio. Tú puedes estar paseando y ves un edificio y de pronto, si tú no tienes los conocimientos de un ingeniero, de un arquitecto, de alguien que está en construcción, no tendrías ninguna posibilidad de poder ver el edificio y entender los planos. ¿Sí ves? Los planos bajo los cuales se crea el edificio difícilmente también nos dirían el cómo está hecho el edificio, si no sabemos cómo interpretarlo. En este sentido, el texto bíblico es parecido. Este es un ejemplo similar para que entendamos que cuando nosotros leemos la Torá o la Biblia, es fundamental desarrollar o que alguien nos explique las herramientas bajo las cuales podemos tener el plano y ver el edificio, porque de pronto si vemos el plano y el edificio y no sabemos leer los planos, no tenemos ninguna posibilidad de encontrar una conexión entre los dos, no se diga una conexión a nivel personal o a nivel negocios, ¿vale? Bueno, hablábamos del punto fundamental en donde se abren los dos caminos, ¿no? Los cielos y la tierra. ¿A qué hablamos con esto? Bueno, es importante tener otra herramienta que es la herramienta atemporal. Ya lo hablábamos el otro día. Por ejemplo, si nosotros hablamos sobre un árbol, nosotros, y esto voy con lo del plano y el edificio, la semilla del árbol contiene el árbol y el fruto en potencia. O sea, es decir, el material genético contenido en una sola semilla tiene el potencial de crear un árbol.
Por lo tanto, el que nosotros no veamos un árbol en este momento al ver la semilla, no quiere decir que no exista o vaya a existir un árbol en algún punto de esa semilla. ¿Sí ves? Solo que cuando alguien ve la semilla, aparentemente pues solo lo que vería es una semilla, pero cuando alguien ve una semilla también y entiende el proceso o tiene la sabiduría del crecimiento de la semilla, pues en esa semilla puede ver el árbol completamente, ¿no? Entonces, y esto lo hacemos también en los negocios, ¿no? Cuando ya hemos pasado por los negocios, a veces podemos ver la semilla y hay personas que ya vieron el proceso por el cual esa semilla o ese negocio creció y se desarrolló, por lo tanto ellos ya saben y pueden ver el árbol. Entonces, es mucho más sencillo a partir de ahí poder entender los procesos que ocurren de la semilla para el árbol sin ver el árbol, ¿no? Esto le llamamos a veces en negocios la ruta crítica o el proceso crítico de un negocio o la experiencia de tener a alguien, ¿no? Por eso es importante entender estos textos bíblicos porque vamos a acostumbrar a nuestra realidad y a nuestra mente a entender el cómo suelen ser las sucesiones de cosas. Y qué mejor si tenemos una Biblia, una Torá, que es un libro de sabiduría que además nos explica las instrucciones detrás de el cómo suelen suceder las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, esto quiere decir que entonces yo no necesito esperar a que el árbol esté completo para saber que en esa semilla puede existir un árbol, ¿no? Nos quedan 10 minutos de la sesión. Si no alcanzamos, les mando otro link. Entonces, bueno, la palabra Bereshit, por ejemplo, la palabra Bereshit, que hablamos, que está contenido todo en esa palabra, nosotros podemos partir de Bet y Reishit, ¿no? Es decir, en hebreo hay una cosa que se llama la raíz, ¿no? Y la raíz tiene distintas raíces cada palabra. En este caso, por ejemplo, Bereshit se puede dividir en Bet y Reishit. Entonces, desde Bet Reishit ya nos indica que son dos comienzos, ¿no? El comienzo de los cielos y el comienzo de la tierra. La letra Bet tiene una gematría, tiene un valor, ¿no? Tiene el valor 2. Y si se fijan, inclusive la forma de la letra Bet ya nos indica dos caminos, ¿no? Entonces, no es casualidad y efectivamente este sabio, el Gaón, pues tanta razón tiene que yo no menospreciaría la sabiduría de un gigante espiritual como lo era él, al decir que todo estaba contenido en eso, porque ahora ya lo vemos, fíjate, los cielos y la tierra. Entonces, esa separación de la primera oración, donde nos dice el principio de crear de Dios los cielos y la tierra, también está contenido en la palabra Bereshit, al decir Bet Reishit, pero también está contenida en la primera letra, que es la Bet. Entonces, para quien sabe observar y para quien tiene las bases de comprensión, no necesita de pronto leer toda la oración para poder acceder al conocimiento de la primera letra, ¿no? Entonces, esto a mí me encanta, pues, porque regreso y la sabiduría pura en su potencial desdobla en todas estas vertientes. Por lo tanto, cuando sabemos cómo desdoblar y doblar, es mucho más sencillo, inclusive también en nuestros negocios y en nuestra vida diaria, entender qué hay más allá de cada cosa que estamos experimentando, es decir, hacia dónde doblan las cosas y hacia dónde desdoblan. Cuando hablamos de los cielos y la tierra, tenemos que darnos cuenta que existe una relación entre ambas, ¿no? Porque nace de este principio creador, ¿no? De hecho, es algo bien interesante porque este principio es un principio de creación. Es decir, ya nos dice que el universo es un principio, el universo tiene instrucciones creadoras. Venimos a crear, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos o el hombre tiene la obligación o venimos, más que la obligación, ¿a qué venimos? Venimos a encontrar esta relación entre los cielos y la tierra, ¿no? Venimos a generar o encontrar ese vínculo. Ahora bien, este vínculo nosotros a través de nuestras acciones en este mundo podemos elevar o bajar. Entonces, esto es importante entenderlo porque la vida misma nos enseña que la maestría de cuándo tender hacia los cielos y cuándo tender hacia la tierra
es la maestría en la vida misma y asimismo en los negocios, ¿no? Han visto estas personas que se quedan solamente en la teoría, ¿no? Pero no materializan nada. Bueno, estamos teniendo los cielos, pero no estamos bajando hacia tierra, ¿sí ves? Entonces no estamos generando ese vínculo entre cielos y tierra, por lo tanto nos estamos quedando con un negocio en papel, pero no estamos generando las acciones que permiten que ese negocio o ese plan de negocios baje a la tierra. Entonces, tenemos la obligación de materializar cada una de las esencias en sus formas en este mundo, porque esa es la facultad bajo la que se crea el universo, en su capacidad creadora, ¿no? Entonces, bueno, fíjate también esta dualidad que se expresa de cielos y tierra, también la tenemos nosotros como seres, ¿no? Tenemos un cuerpo y tenemos un alma. Entonces, hay aspectos en este mundo que son aspectos físicos y hay aspectos no físicos o aspectos de cualidad, de esencia. Entonces, nosotros, por ejemplo, una emoción, ¿no? El amor, por ejemplo. Si nosotros partimos de la esencia del amor, que es una esencia de los cielos, la esencia de lo no tangible, de pronto el enamoramiento se podría desprender de esa necesidad de amar y ese enamoramiento vendría entonces acompañado de ciertas acciones de cortejo por el cual un hombre y la mujer terminan mezclando su material genético, creando un ser humano nuevo. Entonces, de pronto, el concepto no tangible materializa conceptos tangibles. Cuando hablamos de negocios, es importante poder ver cuáles son esos conceptos no tangibles que devienen en conceptos tangibles. ¿De qué hablamos cuando hablamos de negocios? ¿Qué es lo primero que buscamos entender? Nuestra misión, nuestra visión, ¿no? Nuestros valores como negocio, nuestro objetivo, qué queremos impactar. Sucede que hoy en día hemos despreciado este tipo de conceptos y tendemos a darlos por sentado. Esa es la misión, la visión, eso no importa. No, no, absolutamente importa, porque sin eso no tenemos ninguna posibilidad de generar un vínculo hacia la materialización. Creemos que lo sabemos, por lo tanto no tenemos ninguna capacidad de entenderlo realmente. Entonces, cuando hablamos y cuando vemos esto de la Biblia, no es muy diferente de pronto a comprar una licuadora y ver los instructivos por los cuales la licuadora nos permite hacer los jugos que queramos o los licuados que queramos. Sucede que aquí solo estamos teniendo en la Torah un instructivo del universo. Por lo tanto, tendremos que pararnos frente a ello como un instructivo que nos va a permitir tomar las mejores decisiones para cumplir ese vínculo entre cielos y tierra. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros tenemos esa capacidad divina, ¿no? Si tenemos la del habla, por la cual Dios hace el universo, tenemos la capacidad de elevar o bajar, como les comentaba. Fíjense bien que de pronto si no tuviéramos esta capacidad y todo fuera solo tierra, habría un rigor muy fuerte en este universo, es decir, todo sería solo físico, no habría, la materia estaría compacta, ¿no? Todo sería materia, ¿no? Entonces hay una cualidad que se le dice en hebreo, Chesed y Geburah, que es el rigor y la misericordia, ¿no? O el amor. Este rigor es el rigor, se le indica al mundo material, por ejemplo aquí este celular, tiene bastante rigor, si se fijan es muy rígido, mantiene su forma, pero también tenemos una cualidad de misericordia, una cualidad de amor, la cual viene de los cielos. Por lo tanto, hay un pacto entre los cielos y la tierra que nos permite que se manifieste la capacidad creadora. Si todo fuera rigor, bueno, no habría capacidad creadora porque todo estaría estático, sería como este celular, tiene un rigor muy alto, pero por la capacidad de misericordia o por la capacidad de los cielos, nos permitimos o se nos permite en este plano de creación ejecutar esas habilidades. Cabe mencionar que los negocios son un plano de lo más elevado para poder materializar y movilizar estas capacidades que nosotros tenemos. Por lo tanto, es una buena actividad económica para realizar y es una actividad espiritual también. Entonces, bien, cerrando un poquito porque ya tenemos 2 minutos nada más, hablando de por qué iniciamos con esta frase, pues bueno, cuando buscamos o cuando leemos esta oración, lo que nos intenta decir la Torá o la Biblia es que no quiere indicarnos el orden explícito por el cual fue realizado el universo, sino que nos quiere dar una introducción a cómo efectivamente se hace el universo. Entonces, es como si yo digo, voy a construir una casa
Y yo les digo a ustedes, no voy a comenzar por, si ustedes me preguntan a mí, por ejemplo, ¿cómo hiciste tu casa, David? Bueno, rara vez, o sería algo raro que yo les dijera, bueno, mira, primero contraté la excavadora, segundo, la excavadora llegó, tercero, la excavadora la desmontamos, cuarto, se subió alguien a la excavadora. Sería algo muy complejo. Por lo tanto, yo tendería a simplemente narrarlo, algo así como el decir, bueno, mi casa primero hice los planos y después compré los materiales. Puse los cimientos y se pusieron los techos. No por ello decir que específicamente yo me monté directamente a hacer los cimientos. Entonces, esta segunda sesión, lo que quiero cerrar es con el entendimiento de que existe una introducción que nos va a explicar el orden y el funcionamiento del universo. Les invito a que me envíen sus preguntas de negocios o de Biblia a través del chat privado y nos quedamos con esto en esta segunda sesión porque en cualquier momento nos desconecta esto, ¿vale? La siguiente sesión vamos a entrar ya más en forma, ahora sí, a los cielos y la tierra y los estados de la materia que vienen después de esa oración, ¿vale? Les agradezco y buenas noches.